A continuación se hará una hermosa presentación del loro amarillo, una especie bien conocida, pero además bien amenazada, sobre todo esta especie del país de las aves, Colombia. Buenas tardes a todos, mi nombre es Juliana Acevedo y hoy les voy a hablar sobre el Ornithorhynchus icterotis, o más conocido como loro amarillo. Vamos a ver varios temas pues, relacionados con la especie y en cualquier momento pues, que tengan alguna duda me interrumpen. Si estoy en la capacidad de responderles pues lo haré y si no pues el profe ahí me va a colaborar. Empecemos con la clasificación taxonómica. Bueno, este loro pertenece a la clase Aves, superorden Neognate, orden Citasiformes, familia Citacidae, género Ornithorhynchus y la especie ya sería Ornithorhynchus icterotis. Sé que para muchos resulta un poco enredado pues, la clasificación taxonómica, entonces voy a intentar explicar algunas cositas para que quede pronto más claro. Resulta que las aves se dividen en dos superórdenes. En el caso del loro, pues ya les dije que está en el superorden Neonate. Esto significa nuevo y mandíbula, es decir, mandíbula nueva, ya que presenta pues unas adaptaciones en este hueso. También presentan una función de los metacarpos y un tercer dedo más largo. En este superorden vamos a encontrar a la mayoría de aves que conocemos, que van a ser, digamos, las aves voladoras, pero también se incluyen aves con hábitos acuáticos o aves nadadoras, como lo serían los patos, pero que tienen la capacidad de volar. Eh, una característica muy importante es que poseen quilla, que es como un proceso, una modificación que tiene el esternón para que se inserten ahí los músculos pues, pectorales, que son los músculos del vuelo. El otro superorden es el Paleognata, que son las aves corredoras, que son aves, digamos, más primitivas, no tienen quilla, ya que pues, no vuelan, y están los tinamúes, avestruces y emúes. Y estas aves tienen pues más desarrollada la musculatura, digamos, de las patas para poder correr. El orden, como ya lo hemos mencionado, termina en formes. En este caso están las citasiformes, que hay descritas aproximadamente 356 especies. Se dice que son aves que presentan un plumaje colorido, tienen un pico robusto, corto y es curvado ventralmente. Ahorita les voy a mostrar pues las fotos. Son aves longevas y son cigodáctilas. Los cuatro dedos, pues presentan cuatro dedos. Ahorita también les voy a mostrar. Tienen dos, Juli, qué sí. pena. Por favor, le explica a los compañeros qué es longevo. De pronto la mayoría no saben. Sí, longevo quiere decir que tienen una esperanza de vida, pues digamos, más larga. Entonces tenemos algunas especies que pueden llegar a vivir 70, 80 años. A eso se refiere, a que viven muchos años. Em, bueno, en cuanto a las patas, le mencionaban que son cigodáctilas. Ahorita les muestro una fotico para que quede más claro. Tienen cuatro dedos, dos mirando hacia el frente y dos, digamos, mirando hacia la parte posterior. Y también hablan de que estas aves tienen la capacidad para mantenerse colgadas en las patas. Yo creo que todos hemos visto un lorito pues colgado, por lo menos, digamos, de una ramita o incluso que pesar, pero en cautiverio. Y esta es una característica restringida a pocas aves, entre ellas pues las citasiformes, coliformes y también algunos paseriformes. Yo creo, profe, que las diglosas también se cuelgan así, no estoy segura. Sí, las diglosas también se cuelgan como Eso, ellos de como de las flores cabeza. o de los pezones de las flores para poder robar el néctar. Incluso a las diglosas, no recuerdo si de pronto el tema está para exponer, son las que roban néctar. Ya, ellas rompen la flor y se roban el néctar y se pegan hacia abajo también como los loritos. Eso, como colgaditas de cabeza. En cuanto a la familia, sabemos, ya nos lo han dicho pues varias veces, que terminan en DAE. Sin embargo, la A no suena, entonces no es Citacidae, sino Citacide. Como la compañera mencionó la semana pasada, aquí están los loros, guacamayas y pericos, y se han descrito 37 géneros y 175 especies a nivel mundial. Según el libro de Ayerbe, hay 55 especies para Colombia y se dice que son aves muy bulliciosas, son predominantemente de color verde y esto les ayuda pues a camuflarse y a confundirse con el follaje. También son aves sociales y tienen dormideros comunales. En cuanto a la alimentación, luego les voy a hablar específicamente del loro oreje amarillo, pero en general se alimentan de semillas, frutos y flores y tienden a anidar en cavidades de los árboles y en peñas.
Pasando al género, el género pues puede agrupar varias especies, pero digamos en los géneros, las especies siempre van a empezar por el nombre, digamos, del género. En el caso del loro oreje amarillo, solo pues es la única especie dentro del Uy, género qué pena, hay una Omniorhynchus. preguntita de pronto de Jaime Alejandro, ¿qué quiere decir que en cautiverio? Cautiverio más esperanza de Más, vida, y en el medio natural menos esperanza de vida porque están vulnerables a que sean predados por sus, obviamente, pues si valga la redundancia, por sus predadores. exacto. Sí, a lo que me refería en cautiverio era, por ejemplo, cuando están en jaulas que ellas se cuelgan, digamos, del techo de las jaulas. Y ahí es como uno las ve, pues, digamos, en esa posición. Como les decía, entonces es la única especie descrita hasta el momento para este género. Entonces está conformado por dos partes, Ornitorhynchus, que es, digamos, el nombre del género, y lo que yo le llamaría el apellido, que es lo que le da el nombre, pues, digamos, o la identificación al animal, que sería Pterotis. Ornitorhynchus viene del, o significa pues con el pico abultado, viene del griego oncos, que significa más abulto, y del griego rincos, que significa hocico, trompa o pico. Y ya icterotis significa con las orejas amarillas. Icteros viene de amarillo o color de la ictericia, y otis, que significa con orejas u orejas. Bueno, aquí podemos ver, ahorita les voy a hablar más de la descripción morfológica. Sin embargo, pues el nombre más utilizado en el país es el loro oreje amarillo, pero también se puede encontrar como aratinga orejigualda. Sin embargo, yo los invito a que intenten usar el nombre científico, ya que el nombre científico le va a dar la identificación a esa especie aquí en China, en cualquier parte del mundo. En cambio, el nombre común puede variar mucho entre países e incluso entre regiones o incluso entre municipios. Vamos a escuchar la vocalización, el canto, que fue grabado por el profesor Edward. Ahí me aparecía que en Jardín en el 2013. En cuanto a la descripción morfológica, aparecía que era del tamaño de una pequeña guacamaya y que podía alcanzar los 42 centímetros en edad adulta. Se dice que tiene pues la frente, la zona auricular, que por eso le dicen oreje amarillo, y la zona loreal, que es la anterior al ojo, de un color amarillo intenso. Igualmente va a tener la corona, la nuca y todo el dorso, así como la cara superior de las alas y la cola de color verde. En cuanto al pico, ya les expliqué que es como curvado ventralmente, aquí se ve, que esto es característica de las citasiformes. El pico es, digamos, un color negruzco, pero que tiene visos claros, digamos, en la punta. También tiene la barbilla, el cuello, el pecho y el vientre de color amarillo. Y en el caso de las timoneras son pues las plumitas de la cola, tienen un color rojo cobrizo en la parte ventral, porque en la parte dorsal pues también es de color verde. También va a tener un anillo ocular, que es este que está rodeando al ojo, coloración negruzca, y tiene los tarsos, que es esta parte que tiene pues escamas, y los dedos de coloración oscura, podríamos decir gris oscura o negra. Tiene garritas y también pues son cigodáctilas, que esto era lo que les explicaba ahora. Entonces tienen 4 dedos, 2 hacia adelante y 2 hacia atrás. Aquí vemos pues se alcanzan a ver los 2 de adelante, y cuando cierran pues la pata, esto queda como unas abrazaderas, y por eso esa es otra característica que les permite mantenerse como colgados por más tiempo. En cuanto al comportamiento, es una especie altamente gregaria. Gregaria es que se agrupa con individuos de su misma especie o se mantiene en grupos, digamos, de la misma especie. Y también se considera nómada, ya que puede desplazarse largos tramos en busca de sitios para anidar, en busca de comida o incluso en busca de pareja. Como lo sabemos siempre, lo hemos oído mencionar, utiliza la palma de cera del quindío para anidar y dormir en grandes grupos. Y otra cosa importante que encontré acerca del comportamiento es que esta especie no presenta comportamientos agresivos en contra de individuos de otras especies, por lo que no es como, digamos, muy territorial.
pero sí hay registros de comportamientos agresivos por parte de otras especies hacia el loro. Por ejemplo, en el caso de la cotorra oscura, que es Spionus chalcopterus, se hizo un registro de un loro que se intentó perchar en una rama de una palma y pues obviamente el individuo lo ahuyentó. Y en el caso de otra pareja que estaban consumiendo frutos de un guayabo y llegaron 100 individuos de esta especie y los ahuyentaron. Se han descrito pues como potenciales depredadores algunas rapaces, como lo son, aquí puse un caracara pues específico, pero en general los caracara, el águila coliblanca, el gavilán maromero y el cernícalo americano. En el caso de este cernícalo, se ha visto o se han tenido registros en numerosas ocasiones, se le ha visto que persigue a individuos del loro oreje amarillo en las áreas de anidación. Les quise hablar pues un poco del hábitat, ya que tendemos pues a hablar como de las especies, pero no a entrar mucho como ya en el tema del ecosistema. El loro oreje amarillo habita los bosques de niebla, que van a tener esta característica, donde literalmente se va a ver la niebla, que también se conocen como bosques montanos. En Colombia están comprendidos dentro del bosque andino. Los loros oreje amarillos van a estar casi siempre asociados a las palmas de cera del Quindío, que es la Ceroxylum quindioense, que además, por si no lo sabían, pues es esta y es el árbol nacional. Este loro habita los pisos térmicos templados y fríos y describen, entre dos referencias que encontré, que va se distribuye desde los 1200 a los 3500 metros sobre el nivel del mar, pero es más común entre los 2000 y 3000 metros. Otra cosa que encontré que ahorita les voy a ampliar más es que también se encontró recientemente que la palma choapo, que es la Dictyocarium lamarckianum, es el hábitat de una población del loro oreje amarillo en el municipio de Cubarral el Meta. Ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. En cuanto al bosque andino, el bosque andino, como les mencionaba, puede incluir varios tipos de bosques, incluye el bosque húmedo, el bosque de niebla y los páramos, y su vegetación representa el 29% de la flora total del país. Acá en Sudamérica tenemos la ecorregión de bosques montanos andinos del noroeste, que están asociados pues a las cordilleras de los Andes, que están como en este color naranja, y van a estar, digamos, comprendidos en los territorios de Ecuador y en los territorios pues de nuestro país. Incluye bosques premontanos, montanos y montanos superiores, y además son muy importantes esta ecorregión, ya que no solo es el hábitat del loro oreje amarillo y de otras aves endémicas, sino también de otras especies animales como mamíferos, así como lo es el oso de anteojos y el tapir de montaña. Entre las amenazas que encontré para el bosque andino están la construcción de carreteras, principalmente carreteras de acceso para producciones ganaderas o producciones agrícolas, la agricultura como tal, la ganadería. También se ha encontrado la minería pues asociada pues al bosque andino, y la deforestación no solo para la ganadería, agricultura, sino también para la industria de la madera. Un dato que encontré fue que Colombia ha perdido cerca del 70% de los bosques montanos, y el periodo más crítico fue el periodo comprendido entre 1985 y 2005, en el que se perdieron 87.500 hectáreas por año, lo que equivale a haber deforestado 11 canchas de fútbol por hora durante una década. Entonces, para que miremos la magnitud y la pérdida del hábitat que no solo conlleva a la disminución en las poblaciones, digamos, de aves, sino de flora y también de otros animales. La importancia de los bosques, básicamente el bosque montano andino se caracteriza porque captura, almacena y libera agua, que es importante para las poblaciones de cuencas bajas de los ríos. Como les mencioné, el bosque andino, pues también están los páramos y los frailejones, que son como los que capturan y liberan ese agua posteriormente hacia las cuencas de los ríos. En general, estas son características de todos los bosques, sin importar si son bosques andinos, bosques secos. Son fuente de vida, alimentos y agua. También son hábitat de gran parte de la fauna y flora del mundo. Se dice que regulan el clima, producen oxígeno y absorben el carbono. Se estima que aproximadamente el 40% del carbono total existente en los diferentes ecosistemas es almacenado por los bosques.
Igualmente, más del 60% del agua del planeta es almacenada en áreas de bosque. También tiene un componente cultural y social que es que aproximadamente 1.2 millones de indígenas dependen de esos ecosistemas. Tenemos en nuestro país muchas comunidades que aún viven pues, en territorios o en zonas boscosas y que no solo tienen una importancia para su supervivencia, sino también una importancia, digamos, en su tradición, una importancia religiosa para ellos. En cuanto a la dieta del loro, se dice que es una especie frugívora, tiene una dieta variada ya que consume frutos de diferentes árboles. Aquí les puse algunos, sin embargo hay una lista mucho más larga que si quieren se las comparto. Esta foto me parece muy bonita porque aquí se ve la palma de cera, el fruto, aquí podemos ver como un lorito y otro pues acercándose como a consumir ese fruto. También está el cajeto y otro que se ha observado es que los loros consumen o toman agua de las bromelias del género Briacea ubicada pues en las ramas de los árboles. En este cuadrito, no sé si lo vean muy bien, pero lo tomé de uno de esos estudios, pero aquí los que les quería mostrar era, por ejemplo, aquí dicen el nombre del árbol, qué partes consume el loro, cuándo es la fructificación y la cantidad consumida. Entonces, por ejemplo, que siempre hablamos que el loro oreje amarillo y la palma de cera, que la palma de cera lo es todo para el loro oreje amarillo y pues en cierto grado sí, pero por ejemplo acá la cantidad consumida es media en relación a otros árboles, entonces podríamos decir que es más importante la palma de cera en el tema de anidación más que en el tema de alimentación. Entonces se podría optar por implementar o sembrar otros tipos de árboles que también sirvan de alimento para los loros en zonas Juli, qué donde pena. pues... Que sí, la inclusión de la dieta del loro de la palma es media o casi nula. Él Ajá, utiliza las otras especies que hay ahí y la palma de cera más poquito. La utiliza, como vos decís, más para dormir. para Y dormir, anidar. Juliana, exacto. qué pena. En ese sentido, de pronto tú encontraste algo acerca de unas cajas nido que implementaron, no sé si hace algunos años, como para intentar repoblar Sí, la especie. ¿Nos sí, puedes contar un ahorita, poquito? Ok, ahorita de pronto les voy a hablar un poquito de eso. vale, gracias. Eh, con gusto. En cuanto a la distribución, para mí fue muy difícil porque pues no sé mucho del tema y encontré información que se contradecía, incluso conversé con el profe, pero logré como organizar la información y ya pues les traje aquí para que tomen sus conclusiones. Primero un poquito de datos históricos. Históricamente, pues el loro amarillo se distribuía en el norte de Ecuador y a lo largo de las tres cordilleras de los Andes colombianos. Sin embargo, se cree que está potencialmente extinto en Ecuador y se considera poco frecuente en Colombia, donde su distribución es discontinua. Igualmente, este loro llegó a creerse extinto durante la segunda mitad del siglo XX, pero se realizaron intensas búsquedas como para poder volver a localizarlo y se dio, digamos, la localización de tres poblaciones sobrevivientes entre los años de 1999 y 2009. Para el año 2003 o 2002, 2003, más o menos por esos años después de su redescubrimiento, se conocían estas poblaciones en el municipio de Roncesvalles, Tolima, en el municipio de Jardín, Antioquia y en el municipio de Río Sucio, Caldas. Yo como soy un poquito perdida con las ubicaciones, entonces lo busqué en Maps para ver si estaban como asociados a las cordilleras y efectivamente sí, pues ahí se ve, algunos en la cordillera central y otros en la occidental. Luego, en el 2006 se hizo un estudio en el norte de Antioquia, en el municipio de Yarumal, en una zona conocida como el Alto de Ventanas, en donde se habían tenido registros históricos de la especie, pero que databan de 1915 y 1919. Incluso se había hallado un espécimen, creo que está en un museo en Bogotá, pero como les mencioné que se había, pues digamos, se creía extinto, pues no se volvieron a tener registros en esta área. Entonces el primer registro luego de su redescubrimiento fue el 27 de noviembre de 2005. Aquí tenemos en verde pues las áreas de bosque y los punticos rojos son los sitios donde fueron pues digamos, a muestrear o a observar si estaba pues la presencia del loro. Se pudieron observar grupos pequeños de no más de 4 individuos y también se pudo establecer que había pues que había presencia de la palma de cera
en esos sectores. En ese mismo año, en San Pedro de los Milagros, se hizo un estudio en una zona conocida como el Llano de Ovejas, que queda a 4 kilómetros del municipio. La metodología fue que llegaron los investigadores y hablaron con la población, les hicieron entrevistas, hicieron encuestas para ver qué aves pues habían, digamos, o ellos habían visto. Y lo que se encontraron fue que muchos de estos habían o describían o decían que habían visto pues al loro oreje amarillo. Las descripciones pues eran tan buenas en este caso que la posibilidad de que esos reportes se refieran pues a otras especies cercanas o similares como los géneros Aratinga pues eran muy escasas. Sin embargo, los investigadores no pudieron observar directamente al loro oreje amarillo ni tampoco escucharlo. Sin embargo, los lugareños también dicen que tienen nidos, que hay palma de cera en la zona y que tienen nidos ubicados aproximadamente a 3.000 metros de altura. Pero ahí está la incógnita, entonces ahí está para el que quiera irse en expedición a San Pedro a buscar al loro oreje amarillo. Luego, en el 2009, se reportó una nueva población para el loro, esta vez en el departamento del Meta, en el municipio de Cubarral, en una vereda llamada el Vergel Alto. Se descubrió en el 2009, sin embargo, a partir del 2012 se inició pues un programa ya de conservación, de monitoreo e instalación de nidos artificiales. Se estableció que la población aproximadamente era de 83 individuos que estaban ubicados en 500 hectáreas. Y eso me sorprende mucho en comparación a la presentación anterior, en donde necesitan 10.000 hectáreas una pareja, y aquí encontramos 83 individuos en 500 hectáreas. Además, otra característica, digamos, muy importante o que me parece muy curiosa, es que en esa zona no hay palma de cera por ninguna parte, pues no existe allá, pero sí está la palma choapo, que fue la que les mencioné, que es esta. Entonces, de alguna manera, no sé si fue que se lograron adaptar pues obviamente ya sabemos que consumen otras cosas diferentes, pero digamos, a utilizar esas palmas como dormideros o a encontrar otros sitios de anidación diferentes a la palma de cera. Además, también lo busqué en Maps y ahí se ve como que estuviera en la ladera oriental, pero cuando uno lo acerca en realidad no está como dentro de la cordillera, lo que es pues para mí es extraño con base en lo que leí. Y por último está, o la más reciente, pues la población que se encontró más recientemente fue la población ubicada en el municipio de Pijao, en la cuenca alta del río Lejos, en el departamento del Quindío. Resulta que para el Quindío esta especie se había declarado como extinta desde el año 2011 debido a la ausencia de registros desde la primera mitad del siglo XX, imagínense cuántos años. Y en este caso sí se dieron registros visuales y auditivos, incluso esta es una foto del estudio. Se ve incluso que sí hay como, digamos, anidación, se ve como una parejita. Generalmente el macho sale y también busca alimento, lo regurgita y se lo pasa a la hembra. Se observaron parejas y también grupos de hasta 30 individuos. Y en el sector, pues sí hay presencia de palma de cera. Entonces, para que vean que ya no estaríamos hablando de 3 poblaciones en Colombia, sino aproximadamente 5 o 6 en todo el país. Esto fue la distribución en ese estudio. Este es el Quindío y estos punticos representan los sitios en donde se observaron los loros y vemos que cada gris representa una altura diferente, entonces se observaron a diferentes alturas. En cuanto a la reproducción, se estima que la duración del periodo reproductivo completo abarca alrededor de 136 días. Esta es una especie monógama, que ya pues como que sabemos lo que significa, y se describieron varias fases en cuanto a su reproducción. En primer lugar, y lo que pude deducir de este estudio es que se da una reproducción, pues ahí no lo decía explícito, pero se da como un periodo reproductivo pues por año, en los primeros 6 meses del año principalmente. Las fases están en primer lugar la exploración y selección del nido, se dan los primeros días de marzo, generalmente entonces las parejas vuelan, digamos, buscando palmas huecas o palmas muertas o zonas aptas para nidificar. Luego escogen el nido donde van a
donde van a poner, digamos, sus huevos, y empieza la preparación del nido a finales de marzo. En esta preparación, pues básicamente ya empiezan a haber vocalizaciones como de cortejo, llevan pues como la hojarasca o las hojitas, digamos, para formar la cama del nido. En esta época también se da la cópula, que ya les voy a mostrar una foto. Luego ponen los huevos a finales de la segunda semana de abril, se da la incubación hasta la eclosión, que es en la segunda semana de mayo, y ya a partir de ahí se da la crianza. La hembra pone de 2 a 3 huevos en la época reproductiva. Sin embargo, en las fotos que encontré de los estudios siempre mostraban era como un polluelo, entonces no sé qué pasará. Aquí muestran pues a un polluelo, ahí dice polluelos, pero no sé, yo solo como que veo a uno, o serán dos ahí junticos. Vemos que ya tienen como su piel rosadita y como unos plumoncitos grisáceos. En cuanto a la cópula, encontré esta imagen que, aunque no se ve muy bien, para mí es oro, porque yo creo que es muy difícil, o no sé, será porque no tengo pues mucha experiencia en esto, pero ver a 2 loros orejiamarillos apareándose y más tomarles foto, entonces me parece muy teso. Entonces, según lo que describía el autor, ellos se perchan en una ramita alta de un árbol. Primero se acicalan, hacen también vocalizaciones, el macho se posiciona sobre la hembra, como lo vemos en la imagen, y hay contacto de cloacas por aproximadamente 20 segundos, según pues lo que él describe. Luego se separan y se quedan perchados pues en la misma ramita, y en el caso del autor, pues el proceso se repitió otra vez. Luego se vuelven a acicalar y los dos ingresan finalmente al nido. Aquí vemos a estos polluelos. Estos son unos polluelos de 4 semanas. Vemos que están cubiertos casi completo por estas plumas, que son como plumones o plumas más como lanositas, que dan la apariencia como si fueran lana, grisáceos, y casi no se les ve el color pues verdoso. Ya de 5 semanas ya ellos van perdiendo esos plumones grisáceos y ya se les empieza a ver como tal la coloración, digamos, característica de la especie. Este ya es un polluelo de 9 semanas y ya vemos que tiene como una coloración, ya unas características morfológicas ya más similares pues a las de un adulto. Aquí pues no les voy a leer esto pues para que los vea el que quiera, sino que me parece muy chévere porque hablan de todo lo que hacen los loros al momento de criar a sus polluelos. Es un trabajo pues que me parece súper teso, y también incluso se describe que hay, digamos, ¿cómo se dirá? Compañeros de manada, no sé, congéneres que van y vigilan en algunas ocasiones el polluelo pues de otras parejas. Entonces hay como ayuda entre ellos también. Y acá tenemos una tablita en la que se escriben todo lo que hacen dentro del nido, solo dentro del nido. Dentro del nido, los padres y la cría durante 24 horas, cada hora. Entonces imagínense. Y además mencionan que no duermen como máximo 1 hora, pero no se despiertan porque constantemente acicalan al polluelo, juegan con él, o el polluelo juega, los despierta, entonces tienen mucho trabajo. En cuanto a la conservación, luego de su redescubrimiento, esta especie fue catalogada como en peligro crítico de extinción, ya que se creía que la mayoría de los individuos maduros que eran capaces de reproducirse y realizar intercambio genético se encontraban en unas poblaciones muy pequeñas, y que además estaban aisladas unas de otras y estaban en un territorio que no abarcaba más de 100 kilómetros cuadrados. Además, entonces, por esto la población tendía a decrecer y había un deterioro en la calidad del hábitat. En el año 2002, la Fundación ProAves inició un programa intensivo pues, de localización y monitoreo de las poblaciones de las especies más raras y amenazadas de Colombia, entre las que se encontraban pues, el loro orejiamarillo en los departamentos de Antioquia, Caldas y Tolima. Y a partir de esto fue que empezaron pues, a crecer las poblaciones mediante la instalación de nidos artificiales. Algo que me pareció muy curioso que leí era que esos nidos pues obviamente están, digamos, expuestos a las condiciones ambientales, a dañarse, pero también a otros hechos pues inusuales. Por ejemplo, en uno de esos tenían un nido, como vemos, estos loros son muy específicos en el nido que quieren, ellos lo buscan exhaustivamente, y
llegó un carpintero a uno de estos nidos artificiales, empezó a picotear y le hizo un hueco al nido, y entonces lo tuvieron que cambiar porque definitivamente pues ellos no van a estar en un nido que no tenga pues las condiciones adecuadas. Debido a, pues, a estos programas, al esfuerzo de conservación realizados por la Fundación Proaves, la especie fue recategorizada o catalogada nuevamente como en peligro. Entonces ya pasamos de esta a esta, alejándonos un poquito más de la extinción, tanto para Colombia como para la UICN, es decir, a nivel internacional. En el libro de ayer me parece que es una especie casi endémica para Colombia, sin embargo lo dejo en interrogante porque según la información que encontré, dicen que ya no se han vuelto a tener registros en el Ecuador, que se cree extinta en ese lugar. Entonces ya estaríamos hablando probablemente en el futuro de una especie endémica para nuestro país. Algunos autores hablan de 1000 individuos, otros de 1300, pero coinciden en que generalmente solo un cuarto de la población están reproduciéndose. En cuanto a las amenazas, están la pérdida del hábitat debido a la deforestación extensa en su área de distribución. Esto es una foto, ay, no me acuerdo en qué parte fue, pero el caso es que aquí había palma de cera. Entonces, generalmente cuando tú vas a tener una producción, digamos, ganadera, hay que, digamos, quitar, pues, digamos, los árboles un poquito, dependiendo, pues, del tipo de la producción, o cuando vas a sembrar, para poder sembrar, pues, lo que quieres producir. Igualmente, también hay tala de palma de cera para construcción de viviendas. Muchas personas utilizan los troncos para construir viviendas. Anteriormente se usaban las hojas de la palma de cera para la celebración del Domingo de Ramos, pues en muchos municipios. Y lo que les decía de la palma de cera es que no solo está en peligro el olor eje amarillo, sino también la palma de cera, que es nuestro árbol nacional. Está catalogada así desde el 2010 a nivel internacional, y leí que están sufriendo también, pues, de lo que les mencioné, que la tala, la deforestación, y también que se había presentado como una enfermedad, pues, en estas palmas, pero no sé mucho del tema. Y otro aspecto que mencionan es el tráfico de fauna debido a la cacería y saqueo de nidos para la venta de pichones como mascota. Sin embargo, yo, o no sé si alguno sabrá, pero yo no he tenido conocimiento de un decomiso por parte de una autoridad ambiental de un loro oreje amarillo. Sin embargo, no me sorprendería pues que alguien lo tuviera, debido a que es una especie, pues, digamos, rara. Entonces hay gente que se cree muy excéntrica por tener animales en peligro, y pues los podrían pagar lo que fuera por tener un animal de estos. Les trae esta imagen, ya que aunque no es el loro oreje amarillo, sí es la familia Citácida o los citácidos, y que alguien me corrija pues, pero yo creo que estas son las aves más traficadas en Colombia. Son muy bonitas a la vista, son muy sociales, que para los humanos resultan ser aves, digamos, muy tiernas por sus comportamientos, y también que pueden imitar los sonidos de las personas. Entonces, muchas personas les parece esto como gracioso, tierno, y por eso también las tienen, se encuentran en estas condiciones y peores. Entonces, para que sepamos que el tráfico es algo que está acabando también con nuestras especies y está afectando, pues, digamos, sus ciclos de vida en los ecosistemas. Bueno, eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias, y tengo muchos de estos artículos, pues, para el que quiera, si quiere se los paso.